Claudia, bienvenidos a este podcast patrocinado por Viascledine 300. El día de hoy, hablando de la artrosis cervical, nos acompaña en esta ocasión el doctor Gabriel Murga. Él es traumatólogo y ortopedista especialista en cirugía de columna. Bienvenido, doctor. Gracias, buenos días, gracias por la invitación y un gusto compartir con ustedes este segmento para poder seguir apoyando a las personas que nos acompañan. Pues para empezar este podcast queremos saber, doctor, ¿qué es en realidad la artrosis cervical como enfermedad, como tal? ¿Qué es? El segmento cervical es la parte superior de la columna vertebral. Es la que recibe directamente la carga del peso constante de la cabeza, que en una postura normal es más o menos 11 libras. Esto más los ejercicios, los esfuerzos, las malas posturas, todas las situaciones de vida diaria, entonces nos hacen que las articulaciones de la columna cervical se sobreesfuercen. Tienen un diseño anatómico muy especial, son muy verticales y entonces cuando esto se exagera a la hora de un accidente de tránsito, de un exceso en el deporte, cabeceo en algunas situaciones o los movimientos bruscos, se van deteriorando las articulaciones porque son muy móviles, permiten un rango, es la parte de la columna vertebral que más se mueve en todas las direcciones, extensión, flexión, rotaciones laterales, inclinaciones, entonces todas las vértebras lo sufren, sobre todo el segmento intermedio de la columna cervical es el que más sufre de artrosis. Perfecto, muchas gracias. Cuando nosotros queremos consultar a un profesional por dolor de cervicales, ¿cuáles serían los síntomas que nos dan un indicio que puede estar existiendo una artrosis? Básicamente es dolor y limitación de movimiento. La sensación de que no se puede girar adecuadamente el cuello o que duele en algunas posiciones es uno de los diagnósticos diferenciales que uno debe de tener, porque tenemos contracturas musculares, tenemos algunos otros tipos de patologías, pero la artrosis cervical se comienza a dar con el paso del tiempo y el uso que se le dé a estas estructuras de la columna cervical. Claro. Entre otras preguntas que tenemos, quisiéramos saber las causas, doctor, las causas de la artrosis cervical. Primero, la carga constante que tiene. Segundo, el exceso de movimiento o los esfuerzos o los traumatismos. Y tercero, ciertas predisposiciones que pueden ser familiares o congénitas de tener ciertas enfermedades que van a causar que la columna tenga un deterioro temprano. La artrosis, como repito, su nombre lo indica, es un deterioro, es por el paso del tiempo usando la columna cervical. Muchas veces no lo podemos detener porque eso es una constante, pero sí hay situaciones que lo empeoran, como las malas posturas, los sobreesfuerzos, la tensión también viene a caer sobre toda la columna vertebral. En el segmento cervical de la columna no tenemos tanto el problema del peso adicional como en la parte lumbar, porque en la parte lumbar el peso sí tiene más que ver, pero ahí ya tenemos la constante del peso de la cabeza. Si por ejemplo la cabeza está en una posición normal, el peso son 11 libras. Entre más está uno inclinado hacia adelante, más tensa las estructuras posteriores de la columna y eso comienza a dar dolor, y ese dolor es un aviso de que algo está pasando. Si persistimos en tendencias de cifosis, de estar viendo hacia abajo con el celular en mala posición, la computadora en mala posición, o las actividades, todo lo que queremos hacer en la parte más baja hacia adelante, nos obliga a inclinarnos y eso va causando una tensión que se calcula que el peso aquí son 11 libras y aquí pueden ser hasta el peso equivalente a 75 libras sobre los ligamentos de la parte posterior de la columna, y eso le hace que tenga una tensión exagerada y por supuesto después el dolor. Este dolor lo tiene uno en una posición, al cambiar la posición o al acostarse, cambia el dolor, cambia la molestia, porque las articulaciones cambian en la posición que están y se produce
Y el dolor es una constante. Es una constante que sube, que baja y que hay cosas que lo mejoran, que lo empeoran, pero el manejo de este tipo de situaciones, el que el paciente entienda el manejo, la situación adecuada de una ergonomía, que significa tener buenas posturas, el evitar sobreesfuerzos, traumatismos y el evitar lesionarse más, va a permitirle que vaya mejorando si es que tiene un cuadro de dolor. Podemos usar medicamentos para prevenir que la enfermedad siga aumentando y que el paciente pueda tener una calidad de vida adecuada. Perfecto, muchas gracias. Cuando hablamos de enfermedades de artrosis, pues deben haber ciertos estudios o cierta ruta de diagnóstico, y quisiera que nos platicara de este proceso. Me gusta ir de lo menos a lo más intenso. Hay radiografías básicas, hay radiografías en movimiento que nos permiten ver las posiciones, como ya les indiqué, la flexión, extensión, las rotaciones y las inclinaciones de la columna, que las hacemos ya cuando estamos viendo problemas de artrosis. No a todos los pacientes les hacemos una resonancia de entrada, pero si es necesario ver si hay discos deshidratados, si hay corrimientos de la columna por alguna situación de enfermedades, eso va a irnos dando el diagnóstico cada vez más profundo. No todo dolor significa operación, no todo dolor significa tener que dar algún tipo de tratamiento de por vida, pero sí tenemos que ir mejorando toda la condición del paciente para que entienda su padecimiento, que lo supere en las crisis de dolor y por último darle un tratamiento que nos permita que esté bien por largo tiempo. Ese es el éxito del tratamiento. Claro, perfecto. Precisamente a eso íbamos ahorita con el tratamiento. ¿Cuál es el tratamiento ideal para este tipo de paciente? La prevención de accidentes, la prevención de lesiones, de contracturas. Y entonces, si tenemos ya algún proceso que ha ido dando su aparecimiento, vamos a tener que tratarlo. Entonces ya vamos a una terapéutica, puede ser de medicamentos, algún grado de estudio moderado, rehabilitación que es básica, y la educación hacia el paciente de mantener todas se llama escuela de columna en algunas formas, pero mantener toda su columna vertebral saludable, que incluye ejercicio, buenas posturas, cómo moverse adecuadamente, la tensión emocional también es un factor muy importante, ¿verdad? El peso corporal, alimentación saludable, todo esto es lo que tenemos que ir promoviendo al paciente para que esté en general bien de su columna vertebral y en especial en este caso de su columna cervical. Lindo, gracias. Ya nos habló un poco también de la prevención en este caso, ¿verdad? Cuidar mucho la salud funcional de nuestra columna, pues es súper importante, y mantener atención en la forma en la que nos movemos, porque a veces somos como inconscientes en esto y nuestro cerebro es tan lindo que nos proporciona la habilidad de reaccionar rápido, de tener esa capacidad de respuesta, ¿no? Y a veces pues debemos ser un poco más pacientes y más conservadores al momento de cuidar nuestra espalda. Quisiera que nos contara un poco sobre las actividades que son propias para rehabilitar una columna cervical. Pues tenemos actividades de propiamente aliviar dolor, mejorar movilidad, después proseguir con recuperar la potencia de todas las estructuras. No se puede aislar la columna vertebral solo en un segmento, porque todas trabajan el cuello hacia los hombros, la espalda en la parte media, la cintura y la pelvis. Entonces se forman dos rombos. Todos los rombos, las estructuras que los sostienen y que los tensan, que son los músculos y ligamentos, son 10 veces más potentes que las piezas que están en el eje central, que son las vértebras y los discos intervertebrales. Entonces, al mejorar el paciente en su capacidad de movimiento, en sus posturas, en la ergonomía, que es tener buenas posturas, tanto sentado, parado, acostado, cómo cambiar de posición, cómo movilizar objetos, todo esto en el entendimiento de esta situación está el lesionarse menos alguna parte de la columna vertebral. Entonces vamos en prevención, tratamiento y educación para la vida. Entonces el paciente va a tener mucho menos problemas
a largo plazo. Perfecto. En esto, ¿me podría ahondar un poco sobre la rehabilitación como tal? ¿Cuál sería un programa apto para que una persona se rehabilite de su columna luego de haber pasado por todo este tema de diagnóstico y tratamiento? La rehabilitación integral incluye varias técnicas que usan las personas, tanto los rehabilitadores como los licenciados y técnicos en fisioterapia, para recuperar estas estructuras. Primero se contempla el alivio del dolor y el espasmo, luego el mejorar el rango de movimiento, luego mejorar la potencia de todas las estructuras musculares a través de distintas técnicas. Hay muchas técnicas, cada quien puede manejar lo que aprendió adecuadamente y todo va a funcionar adecuadamente. Hay técnicas que requieren más equipo que otras, más inversión que otras, pero al final la que sepa hacer la persona en forma adecuada y que le permita a nuestro paciente estar aliviado y recuperarse es la mejor. O sea, es un programa. Yo siempre les explico a los pacientes que hago sesiones, grupos de sesiones de 10, que se hagan 3 por semana, que es el ideal 2 mínimo. Ni 1 ni 5 funcionan como tal. ¿Sí? 3 por semana, ir en el progreso de todo este proceso que se está utilizando para que el paciente recupere totalmente su función. Ya estamos hablando de que la rehabilitación de algún problema de columna, 3 a 4 semanas, adicionales a lo que ya tuvo, si hubo necesidad de inmovilización, si hubo necesidad de medicamento y todo, para que la columna se vaya recuperando, y después la educación para el resto del tiempo y el corregir los malos hábitos, las malas posturas, los esfuerzos. Y hay ciertas personas que no se pueden, entonces tendremos que ver cómo se les adecua a su condición para que se lesionen menos. Perfecto, muchas gracias, doctor. Pues en este caso el tema pues es bien complejo, es muy completo, pero creo que hemos abordado ya varias aristas que nos pueden llevar hacia una mejor decisión, ¿verdad? Consulten siempre a su profesional, y si nos puede dejar un mensaje final, pues se lo vamos a agradecer. Gracias por acompañarnos en este capítulo. Mi nombre es Claudia y le doy la palabra nuevamente al doctor. Pues muchas gracias, Claudia. El manejo debe ser bastante profesional. Hay mucho mercadeo acerca de situaciones que no tienen una base científica, que no tienen un argumento real de funcionar, pero sí tenemos bastantes elementos para la prevención terapéutica, mejora en cuanto al paciente en general. Entonces, consulten con el profesional que los está asesorando para que les diga qué medicamento, qué tratamiento, y ceñirse a eso para que tener éxito en su recuperación si es que hay lesión. Muchas gracias, doctor. Gracias por acompañarnos y feliz día. Feliz día. Gracias. Claudia.